organizado, contra las organizaciones armadas ilegales, inclusive contra grupos de delincuencia común. Es decir, si se dirige la acción contra lo que significa el beneficio económico que estas organizaciones obtienen por cometer delitos, creo que esas organizaciones se debilitan y que, o bien dentro de los proyectos de paz o sin proyectos de paz, la responsabilidad permanente de la fuerza pública en afectar a presos criminales. Ahí no hay ceses, no hay acuerdos, no hay pactos. Lo insistimos en Buenaventura respecto del pacto allá que dicen de la paz urbana entre los chotas y los espartanos, y lo dijimos también respecto de lo que se está haciendo en el Valle de Aburrá con las conversaciones de Itagüí, de la cárcel de Itagüí, y los pactos entre bandas. El Estado no entra en pactos de esa naturaleza con bandas criminales. Los acuerdos para disminuir la intensidad de la confrontación entre ellos son acuerdos que se hacen entre ellos, pero la fuerza pública no hace parte de los acuerdos. Y lo dijimos con mucha claridad en Buenaventura porque se presentaba de pronto, y me van a disculpar si me extiendo algo más, gobernadores, pero decíamos en Buenaventura, en la que inclusive nos reunimos con todos los niveles de la policía hasta los comandantes de calle, para ser muy empáticos en esto, porque en ocasiones se podría distorsionar en la función de la fuerza pública el entendimiento, sobre todo por un temor que en muchas ocasiones se presenta e inclusive se llega a expresar por parte de miembros de fuerza pública, y es que afecten procesos de paz. Eso de la paz urbana entre las organizaciones, entre las bandas criminales, insisto, son acuerdos que realizan entre ellos. Puede facilitarlos la oficina del comisionado de paz, puede facilitarlos el gobierno, pero sin renunciar a su capacidad de persecución. Y lo digo pues de manera siempre muy reiterativa, con acuerdos, con ceses al fuego, con procesos de paz, con mesas de negociación, con mesas de sometimiento, con lo que sea que exista. En todo caso, la persecución a las finanzas criminales no es negociable, no es pactable. Aún a pesar de circunstancias que se pueden presentar, ya lo vivimos en el departamento de Antioquia, la situación del Bajo Cauca, la persecución a la minería ilegal, la respuesta que el Clan del Golfo dio a esa persecución, luego una situación como de normalidad, pero yo creo que mucho más determinada esa situación de normalidad por una suspensión de actividad en realidad de parte de fuerza pública en la continuación, en la destrucción de esa maquinaria para la minería ilegal, en lo que hemos hablado muchísimo con el gobernador de Antioquia sobre eso, y alcanzamos, porque fue una presencia muy constante del gobierno, del ministerio, de otros ministerios en Antioquia y reuniones en Bogotá, toda la situación por la que atravesamos respecto del Bajo Cauca. En cuanto a generar acciones de estas que van a provocar unas reacciones, y que nos decían en esa oportunidad, poseemos inclusive del paro, muchos de ellos instrumentalizados por el propio Clan del Golfo. La única condición que nosotros ponemos para suspender esto es que ustedes no continúen inhabitando las grandes dragas. Y los pequeños campesinos interesados en que, los pequeños mineros interesados en que no se inhabiten las grandes dragas y tener ese como el punto central en la negociación. Pues porque es el interés del clan. Y en eso nos mantuvimos, a pesar de todo, nos mantuvimos firmes. Esto no es una acción negociable y que vamos a reanudar con el Bajo Cauca, que estamos, como se hizo en Chocó, y estamos haciendo el mapa nacional, porque
vamos a hacer una gran arremetida contra la minería ilegal en todo el país, que sea de la actividad permanente esta de destrucción de la maquinaria, pero también en el tema del narcotráfico. El gobernador planteaba el énfasis en la destrucción de laboratorios. Lo que nosotros sostenemos es que el énfasis tiene que ser similar en las tres fases que hemos identificado de la producción, de la comercialización y de la obtención de las utilidades, que podemos decir, de las finanzas criminales. Y en el punto de la producción, un incremento que tiene que ser realmente sustancial en materia de incautación de insumos, impedir que los insumos lleguen a laboratorios. Pero yo creo que eso también con una inteligencia que es necesario que se desarrolle y se fortalezca, porque cuando se tiene identificado un cargamento de cemento, por ejemplo, para una zona rural donde no existe ninguna construcción y que por lo tanto podemos tener como un indicio muy serio de que es para un laboratorio, cuando se incauta ese cargamento, lo que se hace es romper la cadena de un conocimiento que sería muy importante si en lugar de proceder al inmediato decomiso de ese cemento, lo que se hace es identificar hacia dónde va, porque si consideramos que va para un laboratorio, entonces vamos a tener no solo el cargamento, sino también el laboratorio, que es algo similar a lo que hemos hablado respecto del microtráfico. Cuando en tantas ollas, tantos pequeños expendios de droga se procede, eso sirve mucho para las cifras estadísticas. Se han hecho tantas operaciones, se han capturado tantas personas, pero si más bien con la inteligencia se buscara ascender en la cadena de distribución, de manera que se pudiera llegar al segundo o tercer nivel de distribución, porque ese pequeño expendedor le está adquiriendo a alguien que distribuye en otros varios pequeños expendedores, y ese segundo expendedor, distribuidor, también adquiere de otro que distribuye a otros distribuidores. Eso podría llegar a niveles superiores, que es lo que finalmente nos interesa. Pero digo, en materia de producción, respecto de los insumos, pero también respecto de los laboratorios, y decía, lo he dicho con los mandos de manera frecuente, privilegiar laboratorios de clorhidrato de cocaína. Naturalmente, también los de pasta básica es necesario afectarlos, destruirlos, pero digo preferencialmente laboratorios de clorhidrato de cocaína, porque por su mayor capacidad ellos son como el resumen del trabajo de varios procesadores de pasta básica. Y en segundo término, la incautación de cocaína. Yo creo que tiene que hacerse un esfuerzo muy importante, lo hemos hablado con el general Murillo, lo hemos hablado también en reuniones de seguridad en Chocó, en Antioquia, en Córdoba no hemos hecho reuniones de seguridad. Tenemos que acertar muy pronto. Hemos insistido en que es necesario incrementar sustancialmente la incautación de cocaína. Y lo digo y siempre en la observación, pero ahora que estamos en este escenario en el que se están planteando acciones concretas y compromisos concretos, yo creo que un compromiso grande que debemos tener de parte de fuerza pública es este relacionado con la incautación de cocaína. Porque si en la séptima división, es decir, los 3 departamentos, llevamos tonelada y media, estamos muy graves. Y entonces ver cómo eso se va a incrementar
de manera efectivamente sustancial, más frente a metas que son realmente ambiciosas desde la comparación con metas en años anteriores, de tener ahora de 834 toneladas de cocaína que deberían incautarse durante este año por toda la fuerza pública. Tanto aquí, naturalmente, para hablar de fuerzas militares, de grandes resultados en incautación se produce por la Armada, y que eso tiene en las fuerzas militares ahora una incautación mayor a la que hubo el año pasado. Pero esto de parte del Ejército me parece que es conveniente revisarlo y buscar cómo vamos a avanzar. Y el tercer momento es el de las finanzas criminales. Y en esto, cómo hemos venido avanzando también en lo de la fusión de inteligencia o la comunidad de inteligencia, para que inteligencias tradicionalmente dirigidas a otros objetivos tengan también ya dentro de sus fines de la identificación de las finanzas y de los propietarios de esos recursos. Y entonces en la Junta de Inteligencia Conjunta estamos con esa insistencia, que es además presidida por mí, estamos en esa insistencia para que todos los directores de inteligencia trabajen en esa dirección, y que alrededor de la unidad de inteligencia y análisis financiero se desarrollen grandes operaciones. Tenemos información que va avanzando por buen camino, pero lo que esperamos son los resultados, lo que muestra que efectivamente esas investigaciones sí son sólidas. Hay una situación que no se planteó, creo que apenas fue mencionada, la del confinamiento y el desplazamiento. Y me parece que es muy importante que en espacios como este, en el que podemos focalizarnos más, podríamos empezar, por ejemplo, por tener el censo. ¿Dónde están los desplazados? O más bien, no dónde están ellos, de dónde fueron desplazados y dónde están los confinados. Porque una acción que tiene que ser de mucho compromiso de la fuerza pública es que todos puedan vivir con libertad en su territorio. Estos que salieron y no pueden volver, o los otros que están sin poder salir. Si hacemos este censo, ya también en próximas reuniones definir acciones concretas para lograr que por lo menos empiece a solucionar en algunos espacios, de acuerdo con los planes, con los programas que se diseñen. El tema de la inteligencia y la investigación, la necesidad respecto del tercer elemento de finanzas criminales, fuente de finanzas criminales, que identificamos como de mayor capacidad de incrementar esos recursos, es el de la extorsión. Y en la extorsión, una necesidad de incrementar la inteligencia, pero la inteligencia unida a la investigación, la identificación para su judicialización y captura. Sobre este tema de la extorsión, planes específicos que sé que el director general de la Policía Nacional viene diseñando con Cábula, con la Dirección Antisecuestro y Extorsión, con inteligencia, con Dijín, y que además, como lo ha hecho en otras regiones recientemente, ha destacado grupos especiales de esas direcciones de inteligencia o de investigación o antisecuestro y extorsión
para dirigir acciones concretas también en los territorios. Y una de esas acciones concretas, mencionada en el plan que presentó Antioquia, de unos objetivos especiales para captura, que yo creo debería tenerse también aquí. En Buenaventura elaboramos el cartel de los 45 más buscados, que lo presentamos el viernes pasado. El mismo día, uno de los 45 se entregó. Y en estos 3 días se han capturado 3 personas. Es decir, de los 45 que presentamos, el viernes ya hay 41. Si aquí identificamos quiénes son, como se hizo en la presentación de Antioquia, quiénes son unos objetivos especiales para lograr su captura, y si se organizan labores de inteligencia para su ubicación, y lo mismo se hace con Córdoba, con Chocó, yo creo que eso puede contribuir, pero esto además tiene que ir unido a algo que igualmente lo mencionaron con las personas privadas de libertad y la posibilidad de continuar desarrollando actividades delictivas desde los centros de reclusión, sobre lo que en realidad es el problema que llevamos años sin solución, tiene que abordarse. Y estaba ayer precisamente con el ministro de Justicia en un planteamiento, un problema para los inhibidores carcelarios de señal de celulares en las cárceles son las poblaciones circunvecinas, porque no hay todavía, o resulta, si existen, me decían que probablemente existía, pero a muy alto costo, inhibidores muy focalizados que podrían limitarse mucho el área de afectación de la señal. Como no es posible entonces inhibir señales sin afectar a la población vecina, decían, ¿cuáles son las cárceles en el país que no tienen población vecina? Y entonces ya empezamos con él para identificar 2 o 3. Por ejemplo, hay población vecina, pero hay mala señal siempre, la dorada. De manera que un inhibidor no va a afectar a la población, porque la población no tiene conectividad. Si miramos Cómbita, ¿cuál es la situación de Cómbita? Aunque ya se están aproximando mucho en urbanizaciones que se construyen alrededor. Pero en fin, identificar esto y poder concentrar con esas medidas especiales de afectación a la actividad delictiva que todavía desde las cárceles desarrollan. Concentrar entonces ahí a esos principales causantes de estas actividades delictivas. Y lo otro, que también había sido planteado cuando tuvimos el Consejo de Seguridad en el suroeste, en Ciudad Bolívar, respecto de las cárceles, a pesar de las políticas de humanización. La realidad es que necesitamos más cárceles, hay necesidad de más cupos carcelarios, y eso tampoco cumple la política de humanización con la ampliación de cupos carcelarios, que sería también un aspecto importante para que en estos planes territoriales, en estas acciones territoriales que diseñamos, en las que vamos a estar muy enfocados y concentrados, se pudiera igualmente definir. Entonces, Ciudad Bolívar, nos decía el alcalde, está el terreno, había una aprobación antes, inclusive de una inversión para la construcción, dificultades que se presentaron con la ley de garantías de hace ya como 2 años, y que todavía pasó la ley de garantías y tampoco se hizo nada. Pero si pudiéramos mirar inclusive la posibilidad de tener centros de reclusión regionales, que pudiera ser con la cooperación nación, municipio, con la ayuda de gobernaciones, podría ser de departamentos, pero que beneficiara una comunidad de municipios, como se había pensado también cuando hablamos de ese tema en Ciudad Bolívar.
El tema de los proyectos en fase 3 me parece que con todo lo que desde el gobierno se ha pretendido hacer, con algunas dificultades en ejecución que se presentan en algunas dependencias del gobierno, esto de tener ya el censo de los proyectos de Antioquia, pero también con Córdoba y con Chocó, y que se pudiera priorizar unos proyectos que interesan por lo menos a 2 departamentos, como los que señaló el gobernador Gaviria, pero también de los que pueden ser del mayor interés, del mayor beneficio que se pudiera dar a los habitantes de estos, a la población de estos departamentos. Y nosotros en eso, la idea del gobernador de una mesa taller para que este espacio esté en una revisión preliminar de todos los proyectos de fase 3 de los 3 departamentos y se pudiera definir unas actividades prioritarias, pero también por sectores, de manera que si digo, para que no venga todo el gobierno nacional a una reunión de 4 horas y que finalmente no se le va a prestar la atención plena. Por ejemplo, si se tiene, entendí que los 2 proyectos que mencionó el gobernador tienen que ver con vías, entonces que sea del Ministerio de Transporte y vías, las entidades concernidas del nivel nacional, y que se empiecen a desarrollar, y no solo reuniones en Medellín, que también se hagan las reuniones en Montería, las reuniones en Quibdó, para que además se entienda que aquí se está por un territorio en su conjunto y que esto es realmente no centralizado en Medellín, con todas las ventajas que tiene pues también para llegar desde Montería y llegar desde Quibdó, pero de todas maneras estar en los territorios. Entonces esa es una actividad que podríamos programar inclusive para este mismo mes, teniendo las bases ya de Córdoba y de Chocó, que según entendí la ley se están recogiendo. Así es, está terminando. Teniendo eso, organizar ya la primera reunión con alguna de las entidades nacionales que pueden vincularse a ese desarrollo. Bueno, son tantos temas, he tratado de dar más o menos mi opinión y propuestas respecto de alguno de ellos. Creo que con el tema, que hay otro tema, probablemente se ve mucho más en Chocó. También hay regiones del departamento de Antioquia, y es la cooptación de parte de las organizaciones criminales de los liderazgos sociales. Yo creo que sobre eso debemos prestar mucha atención y además generar todas las alertas para que en las acciones, programas sociales que naturalmente los departamentos, los municipios, la nación desarrollan en los territorios, no signifique finalmente el fortalecimiento de esas organizaciones armadas y legales. Y ese es un reto grande. Ahora, antes también de sentarnos a esta mesa, decía el gobernador de una de sus preocupaciones, que además es una preocupación que he escuchado ya en varios espacios, en varios territorios, que tiene que ver un proyecto que es filosóficamente, teóricamente, me parece que es hasta bonito. Esto que en los proyectos para desarrollar con las comunidades se contraten juntas de acción comunal y que las juntas de acción comunal estén a cargo de la ejecución total o parcial, de acuerdo con sus capacidades, también cuando no se requiera mano de obra calificada o cuando la tengan. Pero algo que hay que
advertir, digo, es muy bonito, lo comparto, creo que tiene que trabajarse en ese sentido, que hay que fortalecerlo, pero que debemos tener mucho cuidado, que era precisamente lo que señalaba el gobernador antes de reunirnos, y es cómo esos convenios que se hacen con juntas de acción comunal van a permitir el enriquecimiento o el incremento de las finanzas de las organizaciones armadas y locales, que tienen en muchos territorios capturadas por las juntas de acción comunal o presidentes de juntas de acción comunal, o tienen constreñidos, amenazados a sus presidentes, y entonces que se pueda desarrollar esto, pero siempre con ese otro cuidado. Y cómo va a ser la seguridad igualmente que la fuerza pública debe brindar a esos liderazgos genuinos de comunidades, y cómo debemos entre todos también no permitir la sustitución de esos liderazgos tradicionales por nuevos liderazgos impuestos por organizaciones ilegales. Y aquí hay una situación compleja, no estamos todavía en cese con el Estado Mayor Central, informado en el comunicado conjunto de uno de esos señores con el alto comisionado para la paz, que va a establecerse prontamente, seguramente en el mes de agosto, la mesa, y entonces el primer punto va a ser el cese, que es muy necesario que también desde los territorios se reclame que el cese beneficie a las comunidades, que el cese no es en beneficio de la vida de los miembros de la organización ilegal y de la vida de los miembros de la fuerza pública. Es decir, que los ceses no pueden reducirse al cese al fuego, sino que tienen que ser los ceses de hostilidades que les brinden mejores condiciones de vida, seguridad y tranquilidad a las comunidades. Vamos dentro de un mes de lo que está previsto, que se van a tener reuniones mensuales de seguimiento, evaluación y redefinición también, porque muchos temas que ahora se han podido tener como prioritarios, probablemente por otras circunstancias otros puedan ocupar esos espacios, y esto tiene que ser realmente dinámico en el propósito de lograr que en estos 6 meses se muestre además que este es un mecanismo efectivo que tendríamos que desarrollar desde el mes de enero con los nuevos mandatarios departamentales y municipales. Creo que se refería a todo lo que estaba sobre la mesa, y muchas veces de nuevo a los señores gobernadores, a los equipos, a los comandantes de fuerza pública, y la renovación que tenemos que hacer todos del compromiso, que esta es una tarea de todos, ha sido planteada de manera muy insistente. El tema de la seguridad no es un tema ideológico, la seguridad le interesa a todo el mundo, de cualquier orilla ideológica en la que se encuentre, porque la seguridad afecta también tanto a la derecha, a la izquierda, al centro, al que dice que no cree en nada. Todos estamos con necesidad de que podamos vivir con tranquilidad. Bueno, muchas gracias.